Y dicho esto, vamos a pasar a la predicación de la palabra del Señor. Antes pediremos que Él la bendiga. Señor Dios nuestro, venimos ante ti, ante tu bendita presencia, gozosos, agradecidos por las cosas que tú nos concedes diariamente, pero por encima de todo, por tu salvación. Gracias porque esa salvación ha llegado a nosotros por medio de la palabra del Evangelio, por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos que hoy esa palabra se manifieste, se presente ante nosotros, hable a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seas tú aquel que habla y no yo. Que mi objetivo principal sea glorificarte a ti, ensalzarte a ti y a Cristo y su evangelio de salvación, su buena noticia de salvación. Te damos gracias, Señor. A ti te alabamos. Dirige tú este tiempo de predicación. Abre nuestros corazones, nuestros oídos y nuestras mentes para recibir tu palabra y que esta no solo nos toque, sino que nos transforme a semejanza de Cristo y que salve a aquellos que están sin Cristo en el mundo, para perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. He llamado este sermón Su gracia es mayor. Nos sonará por el himno, pero es que es cierto. La gracia de Dios es mayor que todas las cosas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de gracia? Hablamos mucho de gracia, los evangélicos, hablamos mucho de la gracia de Dios, pero esencialmente, ¿qué es la palabra gracia? ¿Qué queremos decir? Es una bondad, es un favor, es un regalo que no nos merecemos. Literalmente es eso, algo que no nos merecemos. Porque si lo merecemos ya no es gracia, no se nos da gratis, es algo que se nos debe. Eso nos ayudará a entender mucho más la palabra gracia de Dios. Y creo que en este pasaje brilla esa gracia de una forma extraordinaria. La verdad, hermanos, amigos, es que a todos y cada uno de nosotros nos gusta dar una buena imagen. ¿A alguien no le gusta dar buena imagen? Todos hemos venido aquí, nos hemos mirado en el espejo, hemos decidido qué ropa vamos a llevar. Dice Paul Washer que los domingos son muy cosméticos, porque todo el mundo está muy guapo, todo el mundo es muy simpático en la iglesia, todo el mundo da su mejor aspecto a los demás. Pero esto también lo hacemos a nivel social. Nosotros solemos inflar o hinchar nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros currículums, ¿no? A lo mejor hemos trabajado 2 semanas en un bar y decimos experto en hostelería. Nos gusta dar la sensación de que sabemos, de que tenemos algo bueno que presentar y que ofrecer a los demás. O cuando buscamos pareja, evidentemente, o nos gusta a alguien, no nos presentamos ante él de cualquier manera, empezamos a arreglarnos, nos atusamos, nos ponemos nuestras mejores galas, somos corteses, amables. ¿Por qué? Porque queremos agradar, queremos conquistar, queremos que el otro se lleve una buena imagen de nosotros. Y lo mismo podemos decir de los antecedentes familiares. Si alguien es de alta alcurnia, alguien viene de una familia noble, digamos que tiene pedigrí, no para de decirlo, permanentemente está aludiendo a sus antepasados ilustres y nobles para impresionar a los demás. Y si tenemos unos antecedentes que nos avergüenzan, ¿qué hacemos? Tendemos a taparlos o a tergiversarnos. Si tenemos un familiar que ha estado en la cárcel por ladrón, podemos decir que, bueno, era un técnico en ser amigo de lo ajeno, y lo dejamos así, muy disimulado y maquillado. O simplemente lo eliminamos, ¿sí? Así es como somos. De hecho, cuando los judíos discuten con Jesús, recordáis en el Evangelio de Juan, y están despreciándole, una de las cosas que dicen, nuestro padre es Abraham. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Recordáis? Ellos estaban muy orgullosos de dónde venían como nación. En cierto sentido es una tendencia natural tuya y mía, de todos nosotros, suavizar o endulzar aquellas cosas del pasado que no nos gustan. ¿No es así? O aquellas cosas del pasado que nos causan dolor o nos avergüenzan. De hecho, por eso caemos a veces en el error de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, cuando la realidad, como nos dice el libro del Eclesiastés, es que no es así. Y por eso también los pueblos y las naciones tienden a crear una leyenda acerca de su pasado que casi siempre es favorable. Toda nación está compuesta en sus orígenes
de luces y sombras, y posiblemente hay más sombras que luces, pero las naciones tienen una tendencia a idealizar, a romantizar, ¿sí?, el pasado como algo que fue glorioso y magnífico, y de ahí venimos. Cuando la realidad es que la mayoría de las veces la vida, la realidad, suele ser fea, suele ser desagradable. Y parece que Israel tenía un grandísimo concepto de ellos mismos y de sus antepasados. Abraham, Isaac, Jacob. Pero si hubiesen leído atentamente los pasajes que estamos considerando en estas semanas, por ejemplo el de hoy, estos relatos patriarcales de Génesis, quizá deberían de avergonzarse de sus antecedentes. ¿Qué encontramos en estos antepasados de los judíos? En los antepasados de la nación de Israel, ¿qué encontramos? Mentirosos, manipuladores, engañadores, violentos, gente falta de fe, codiciosos, blasfemos, carnales y, como veremos hoy también, además, supersticiosos. Estos son los antecedentes familiares de la nación de Israel. Israel parece que prefería borrar todo esto, todas estas realidades, pero esa no era la voluntad de Dios. Él no quería que se olvidaran. Él quiso que en las Escrituras quedara muy claro y explícito el origen de las 12 tribus. ¿De dónde venían? Por otro lado, cuando Israel recibe los relatos del Génesis, se encuentra, como veíamos hoy en la escuela, en la esclavitud en Egipto, exiliados, lejos de su patria y su tierra prometida. Y Dios los había llamado de ese contexto de idolatría, de pecado, de carnalidad, de falta de identidad en la que estaban. Y los llama por medio de Moisés y los trae de vuelta a la tierra prometida, para que ellos fructifiquen y crezcan así como nación y encuentren su identidad en Dios y no en ellos mismos. Así que estos pasajes, en concreto el de hoy, también les serviría para ello. Ahora, ¿por qué Moisés, inspirado por Dios, no ocultó estos detalles vergonzosos de los antepasados de la nación de Israel? ¿Por qué están estas historias tan lamentables como las que veremos hoy consignadas en la Biblia? Ahora, ¿para qué le servía esto a Israel? ¿Cómo debía de ver estas historias? ¿Cómo se relacionaban con su presente y con su futuro? Es más, tú y yo, que quedamos tan lejos de las cosas que vamos a estar viendo hoy, ¿qué tiene esto que ver contigo y conmigo? Creo que son buenas preguntas que deberíamos de hacernos. Así que hoy vamos a considerar una sección extensa, como podéis ver, y vamos a ir leyendo a medida que avanzamos cada una de las partes de este relato, que abarca un capítulo y medio, y luego las iremos considerando, ¿de acuerdo? Para que no nos dispersemos. Así que acompañadme, por favor, a Génesis, capítulo 30. Y dice así los versículos que van del 1 al 24. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilhá, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilhá su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bilhá y dio a luz un hijo de Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilhá la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva, le dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea:
te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Hasta aquí esta porción de la palabra del Señor. No es extraño que cuando las personas que no son cristianos, que no son creyentes, se acercan a pasajes de la Biblia como estos, nos digan, pero ¿cómo podéis leer esto? O sea, ¿de verdad? ¿Cómo puede ser este libro vuestro referente espiritual? Pero esto es una locura. Pasajes en los que vemos estas actitudes primitivas, en las que parece que hay una grandísima ignorancia, superstición, pasajes en que vemos una gran inmoralidad, vemos la poligamia, vemos a los patriarcas, los venerados patriarcas de Israel, y parecen una horda de vándalos. Pero, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la Biblia no está justificando ni reconociendo esto como bueno. Cualquiera que lea estas palabras y crea que Dios está conforme con todo esto, que le parece bien, es que no está entendiendo nada de lo que lee. No es el caso. Lo que la Biblia quiere mostrarnos por medio de pasajes así, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es que la situación a la cual los patriarcas, en este caso Jacob y sus esposas, habían llegado, era un desastre total. Era una ruina. Este no era el propósito de Dios para ellos. Este no era el propósito de Dios para el mundo. Este no era el propósito de Dios para las familias y para los matrimonios. Pero en este pasaje, junto con los últimos versículos del capítulo 29 que vimos la semana pasada, quieren mostrarnos cuál es el origen de las 12 tribus de Israel. De nuevo, hemos dicho antes, todos los pueblos presentan a sus fundadores, a los padres fundadores de la patria, como héroes. Aquí tenemos a los reyes católicos, y bueno, poco más que, claro, hay que beatificarlos. En América del Sur tienen a George Washington, que también era la suma de todas las virtudes. En muchos de los países que hay aquí está Simón Bolívar, que parece que es poco más que un santísimo. En Argentina tenéis a San Martín también, me parece, ¿no? Son santos varones. Vamos, casi iban flotando. No había sombras en la vida de estas personas. Bueno, no ocurre así con la nación de Israel. La nación de Israel, yendo a sus antecedentes históricos y familiares, debía de avergonzarse. Y mucho, porque el espectáculo es desolador. Pero esto es lo que Dios quiere que Israel vea de su familia, de sus ancestros. ¿De dónde vienen? ¿De dónde los ha sacado Dios? Así que la misma Biblia está recordando al pueblo de Dios cuáles son sus orígenes y que no deben enorgullecerse de los fundadores de la nación. Pero también este relato nos recuerda a nosotros, el pueblo de Dios de ahora, del Nuevo Testamento, la Iglesia, ¿de dónde hemos venido? ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Lo has olvidado? Esto es una realidad que tristemente se repite. Una vez que estamos en Cristo y formamos parte de la Iglesia, corremos el riesgo de creernos alguien, de creernos algo. Y si ya pertenecemos a una iglesia histórica o venimos de una familia de cristianos de generaciones, ya ni te cuento. Yo soy de los tal, de tal, de tal. Y si nuestra iglesia es influyente,
¡Puh! Es que yo vengo de la iglesia ¿cuál? Y de la iglesia pascual. Es nuestra tendencia. Nos encanta sentirnos importantes por el lugar del cual venimos. Cuando en realidad, hermanos, si miramos a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestro pasado, tenemos un pasado tan deshonroso como el de los patriarcas. Y en este pasaje, ¿qué vemos? Se junta el egoísmo, la frustración, la envidia, el rencor, la codicia, la superstición, el orgullo, la vanagloria, la autojusticia, el chantaje, la inmoralidad sexual. Pero, en medio de todo esto, este pasaje también nos está recordando algo, que es Dios quien concede la vida, que es Dios quien edifica y construye a su pueblo, y no nosotros. Es Él quien nos ha llamado, es Él quien nos ha traído a ser su pueblo. Nosotros no llegamos, ofrecemos nuestros servicios y somos seleccionados después de un casting porque somos los mejores. Precisamente somos los peores. ¿Recordáis a Pablo? De los pecadores, yo soy el primero. ¿Cuál es el peor pecador que conoces? Robin. No veas Robin. Rosa. Hay que ver Rosa. El peor pecador que conoces o deberías conocer eres tú. O alguien te conoce mejor que tú mismo. Tú sabes perfectamente cómo eres. Tú conoces tus pecados, incluso aquellos que tapas y no quieres que nadie vea. Tú conoces tu pasado. Tú conoces tus sentimientos, tus impulsos, tus pensamientos, tus tentaciones, tu hipocresía, tu frialdad hacia Dios. ¿Quién lo conoce sino tú, mejor que yo o que nadie? Así que, hermanos, es Dios quien concede la vida. Es Dios quien crea su pueblo. Y hermanos, este pasaje también nos muestra que cualquier cosa que recibamos, cualquiera que sea en este mundo, se la debemos a Dios y no a nosotros mismos. Dios es quien cumple su voluntad en su pueblo, en el mundo y en ti y en mí. Es Dios, no tú y yo. Aquí nos encontramos con que en el mundo de los patriarcas vemos que las mujeres que no podían tener hijos no eran personas dignas de compasión como hoy en día. Hoy nos compadecemos. En aquel tiempo eran mujeres desdeñadas, eran mujeres despreciadas, vivían una vida infeliz, amargada e insatisfecha. ¿Por qué? Porque los hijos daban estatus, daban importancia a la familia, daban posición social. Una mujer que daba muchos hijos era un adorno para una familia. Pero vemos a Raquel, aquella que era amada por Jacob, de sus dos esposas, pero como vimos en el pasaje anterior, Labán, el padre de Raquel y de Lea, le había entregado por medio del engaño a su otra hija, a Lea, la primogénita, a la que Jacob no quería. Y aunque Lea sufre el desamor y el abandono de parte de su marido permanentemente, Dios le concede la fertilidad a ella, que es la despreciada, que tiene hijos. Y sin embargo, la amada no los tiene. No obstante, la tendencia humana, ¿cuál es? Vamos a hacer un poco de introspección en este pasaje. Queremos salirnos con la nuestra a toda costa. Y cuidado, no estoy cuestionando a aquellas mujeres o a aquellas familias que quieren tener hijos y les cuesta y se someten a tratamientos o a fertilización externa o incluso adoptan. No estoy cuestionando esto, en absoluto, ¿de acuerdo? Esto es algo que creo que es correcto, que es bueno, que es legítimo. El problema es cuando nuestra obsesión para encontrar significado en la vida y sentido está en eso. Y si no, nada vale, nada tiene importancia. Es eso porque no lo tengo a toda costa. Quiero lo que no tengo, cuando a lo mejor lo que no tienes es porque Dios no quiere que lo tengas. Y cabezonamente queremos eso. Ese es el problema. Hijos, 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 hijos.
Identidad, 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 estatus, estatus. Al final, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos en realidad es ensalzarnos. Estamos llamando la atención sobre nosotros. Queremos tener los que los demás tienen y si puede ser mejor que lo que los demás tienen, mejor todavía. Por lo tanto, aquí nos encontramos este panorama. Y esta familia, como ya hemos visto con anterioridad, se da mucho la costumbre de ¿qué? De recurrir a las esposas secundarias o recurrir a las siervas como esposas secundarias para que den hijos para el matrimonio. Ya lo vimos porque era una costumbre de aquel tiempo, estamos hablando de hace 4.000 años, ¿sí? Casi. Era la costumbre en aquel tiempo hacer esto, no solo entre los patriarcas, sino en los pueblos. Una ama podía coger a una de sus siervas o de sus esclavas o sus sirvientas y ofrecerla como esposa secundaria para que diese un hijo sustitutorio. Es como un vientre de alquiler, algo parecido, ¿sí? Más bien es lo mismo. ¿De acuerdo? Así fue con Sara, ¿recordáis? Cómo ofreció a Agar y esta dio a luz a Ismael. Esto fue un montón de problemas para la familia. Pero esta costumbre daba legitimidad a los hijos. Eran hijos legítimos, ni por un momento pensemos que no lo eran. ¿De acuerdo? Sabemos el desastre que esto supuso para Abraham y su familia, sin embargo, como seres humanos, que somos aquellos que tropezamos 2 veces con la misma piedra, ocurre lo mismo. Le dice Raquel a Jacob, versículos del 1 al 4, ¿veis? Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. ¿De verdad se moría si no tenía hijos? Bueno, a ella se lo parecía. Para ella su única manera de tener identidad, de tener dignidad como persona es mediante tener hijos. Y no en su papel como esposa. Y no en su papel como esposa de aquel y perteneciendo a la familia de aquel mediante el cual iban a venir las promesas, Jacob. No le bastaba ser esposa, no le bastaba ser adoradora, no le bastaba pertenecer a la familia de la promesa. No, no. Ella está dispuesta a todo con tal de tener hijos igual que su hermana. Os recomiendo un libro, Síndrome de comparación compulsiva. Lo tenemos ahí en la iglesia, para las mujeres. Pero esto vale para hombres también, ¿eh? No estamos cuestionando a las mujeres. La comparación es odiosa, ya lo dicen, y todos nos gusta compararnos con los demás, hombres y mujeres. Y fijaos, aquí vemos a Jacob, vaya, vaya. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, enfádate con Dios. A mí déjame en paz. Esto no es cosa mía. Vaya respuesta, ¿verdad? Enfádate con Dios, a mí no me eches la culpa. Esto nos da una idea del egoísmo y la falta de visión espiritual de Jacob. En vez de decirse a su esposa, ora, confía en el Señor, o como hizo Isaac, ¿recordáis cuando Rebeca era estéril? Él oró y pidió por Rebeca. No, él no hace nada de esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, búscate la vida, enfádate con Dios, yo no he hecho nada. Esto evidencia en el fondo que la relación que tenían ellos no era una relación tan profunda, era muy superficial. Era una atracción que tenían el uno por el otro, pero no había un verdadero fundamento de amor. No había una verdadera preocupación. Ella quería obtener algo del esposo y él, pues, oye, esto es cosa tuya, a mí qué me importa que no tengas hijos, quéjate a Dios. Qué bonito. Y ella le dice, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos, versículo 3, perdón. Tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y así Raquel, por medio de Bila, su sierva, llega a dar hijos a Jacob. ¿Qué hijos? Dan y Neftalí. Pero aquí no acaba la cosa, porque Lea, según el pasaje del versículo 9, dice que Lea había dejado de dar a luz, y entendemos que había dejado de dar a luz porque parece que Jacob pasaba de ella. No la tocaba, no pasaba tiempo con ella. Por lo tanto, era complicado tener hijos. Así que le da a Zilpa, la sierva, como esposa secundaria para que tenga un hijo con ella. Mira, mira. Y dice Jacob, bueno, mira, contigo no, pero posiblemente Zilpa pues debe ser agradable, pues venga. Sí, con ella sí que voy a tener hijos. Y entonces se llega a Zilpa y Zilpa da a luz 2 hijos más, Gad y Aser. Pero de nuevo, Lea sigue sintiéndose despreciada por su esposo, porque éste ni la toca.
y se presenta una ocasión de oro. Parece que Rubén, el primogénito, ha salido a los campos y se ha encontrado unas mandrágoras. Para los niños que habéis visto las películas de Harry Potter, no penséis ni por un momento que las mandrágoras son esas cosas que las arrancan y chillan, ¿no? ¿De acuerdo? No. Es otra cosa, es otro tipo de planta. Bien, aunque la palabra suena así como muy... No. Lo que sí que sabemos es que la mandrágora tenía propiedades afrodisíacas, excita el deseo sexual, los compuestos químicos que tiene esa planta. Entonces la relacionaron con la fertilidad. Era la superstición. Pensar que si tomabas productos elaborados con mandrágora podías tener fertilidad. Hoy sabemos que la fertilidad y la potencia sexual no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero entonces pensaban que sí. Y Raquel se entera. Vaya, mandrágoras, difíciles de encontrar, pero el muchacho este, mi sobrino, las ha encontrado. Bueno, a ver si las consigo, igual yo pueda concebir sin necesidad de una sierva como sustituta. Y entonces, ¿qué hace? Va a hablar con su hermana, pero parece que Lea no está muy contenta, no está muy dispuesta. Fijaos la respuesta que le dice: es poco que hayas tomado a mi marido, o sea, que te has quedado a mi marido, yo soy la legítima mujer, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Entonces Raquel ve el cielo abierto, como sabe que tiene cierto poder sobre su esposo. Jacob le dice, atención, la frase no tiene desperdicio, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Te lo cambio, esto es como un intercambio de cromos, ¿no? Tengui, falti, venga, me lo das y te doy este otro. Y así fue. Lea le dice a Jacob directamente, porque se acerca a él cuando él viene del trabajo: llégate a mí, atención porque la frase tampoco tiene desperdicio, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. No sé qué cara pondría en ese momento Jacob. La cuestión es que Jacob acepta ser moneda de cambio sexual entre estas dos mujeres y se acuesta con Lea. Este hombre debería de haber sido el guía espiritual de la familia, en sensatez, en justicia, en amor, en sabiduría, en temor de Dios, y acaba convirtiéndose en un objeto, en un juguete sexual, en la pugna de estas dos mujeres para ver quién es la más importante de la familia. Él, que debería haber sido quien llevaba las riendas, las está cediendo a sus mujeres. Ellas dominan el hogar, ellas dominan a su marido y ellas deciden lo que él hace y deja de hacer, con quién tiene relaciones y con quién no. Y él se presta a todo esto de una forma lamentable. El cuadro es patético, hermanos, por mucha risa que nos dé. Es lamentable, es triste. Pero en medio de todo este embrollo, Dios sigue en control de la situación y continúa trayendo vida y cumpliendo su promesa de hacer a los descendientes de Jacob como el polvo de la tierra. Dice el relato, los versículos del 17 a 21, fijaos: oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz a dos hijos más, Isacar y Zabulón, y más tarde también a Dina, una hija. Y después, aún más tarde, dice los versículos del 22 al 24, que se acordó Dios de Raquel y la oyó, y finalmente de su esposo concibe a José. Ella pensaba que era por las mandrágoras, seguramente. Pero fijaos, Dios se acordó de ella, la oyó Dios. Hermanos, no seamos tan presuntuosos, no seamos tan torpes de condenar a esta familia. No lo están haciendo bien, desde luego, pero ¿no es así muchas veces nuestra propia vida? ¿No estamos la mayoría del tiempo sumidos en nuestros propios deseos? ¿En nuestra propia voluntad? ¿En nuestros propios intereses? ¿En nuestros propios pensamientos? ¿En nuestros propios caprichos egoístas? ¿Sin importarnos demasiado los demás? Y a pesar de eso,
Dios te bendice. Y tu vida continúa. Y podemos ver continuamente muestras de la gracia de Dios en ella. Tanto Lea como Raquel parecen acordarse de Dios de forma utilitaria, pero en realidad lo hacen desde su perspectiva distorsionada por sus propios intereses y frustraciones. Fijaos, es muy interesante. Primero, los nombres que ponen a sus hijos giraban en torno a la falta, en el caso de Lea, ¿sí? Los nombres sabemos que tienen un significado en la Biblia. Pues estos nombres giraban en el caso de Lea en torno a la falta de amor que tenía de su marido. Los nombres de estos niños tienen que ver con el anhelo de ser aceptada y querida por él, y su deseo de que la situación cambiara, su deseo de ser feliz por medio de tener a su marido amándola. Ese era su único objetivo en la vida, que me ame mi marido. Fijaos, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por lo tanto me amará mi marido, Rubén. Oyó Jehová que yo era menospreciada, Simeón. Esta vez se unirá mi marido conmigo, Leví. Alabaré a Jehová, Judá. Vino la ventura, o sea, la buena suerte, Gad. Las mujeres me dirán dichosa, Aser. Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, Isacar. Dios ha quitado mi afrenta. Me he colado. Dios ha dado mi recompensa. Sí, y ahora morará conmigo mi marido, Zabulón. Todo relacionado con su marido y con la necesidad que tenía de su marido. Su marido era su ídolo. El amor de su marido era su religión. Y los hijos eran el método y la moneda de cambio para conseguir esto. Pero no pensemos que Raquel es diferente, la querida Raquel. Los nombres que pone a sus hijos revelan un sentimiento de orgullo y de autojusticia. Fijaos, me juzgó Dios y también oyó mi voz, Dan. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, Neftalí. Dios ha quitado mi afrenta, añádame a Jehová otro hijo, José. Así somos. Así somos, buscamos significado e identidad en las cosas de este mundo. En la familia, en los hijos, en nuestro esposo o esposa, en nuestra casa, en un buen coche, en un buen trabajo, en dinero, buena reputación, éxito en la vida. Y nada de eso te va a saciar y nada de eso al final, una vez lo tengas, si lo tienes, te va a satisfacer. Al contrario, muchas veces esas cosas son foco de más problemas en tu vida. Y no son cosas necesariamente malas. ¿Cuál es el problema? Que sean un ídolo en tu corazón. Ese es el problema. Un ídolo es todo aquello que se pone en el lugar de Dios en tu vida. Por muy bueno que sea. Que un matrimonio se ame no es malo, que puedan tener hijos no es malo, tener un buen hogar, tener prosperidad financiera, laboral, el ser, vamos a decirlo, feliz en la vida. No tiene ningún inconveniente en sí mismo. El problema es cuando ese es tu ídolo, cuando eso es lo que persigues, lo único. Por otro lado, también vivimos con un sentido de justicia propia, que lo único que hace es evidenciar nuestro orgullo. Nos creemos dignos y merecedores de todo lo que tenemos, de todos los favores que nos hacen, porque nos lo hemos ganado, ¿eh? Yo me he ganado lo que tengo, ¿eh? Y si no me lo he ganado, me lo merezco, porque soy fantástico. ¿Cómo no me van a tratar bien? ¿Cómo no me van a tener en cuenta? ¿Es que no me han visto? Todo lo que tenemos proviene de Dios y es por la gracia de Dios. Es fruto de su inagotable gracia. Todo lo que tenemos y todo lo que nos falta es por la gracia soberana de Dios. Pero este pasaje, entre otras muchas cosas, nos muestra que Dios no es como nosotros, gracias a Él. Nosotros somos egoístas, mezquinos la mayoría de las veces, podemos olvidarnos de Dios,
o darle la espalda. Podemos incluso creer que Dios es un accesorio, como el genio de la lámpara, que lo froto y le pido los deseos de mi corazón para que Él los tiene que cumplir, porque yo soy su hijo. Pero Dios, una y otra vez, nos muestra gracia y misericordia. Él no se olvida de nosotros, Él cumple sus promesas hacia nosotros. Él le prometió a Jacob: yo estoy contigo, yo te guardaré y haré aquello que he prometido hacer. Y por eso en este pasaje vemos la misericordia y la gracia soberana de Dios, en empezar a producir la descendencia prometida de los patriarcas, la nación de Israel, la cual llena todas las páginas del Antiguo Testamento y la cual seguirá hasta el Nuevo Testamento con la llegada del Mesías, Jesucristo. Y algún día será tan numerosa esta descendencia como el polvo de la tierra, como los granos de la arena del mar, como las estrellas. Como dice Apocalipsis, ningún hombre la podrá contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Hermanos, amigos, todo es por pura gracia, todo. Porque nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Pero en este pasaje también tenemos que fijarnos irremediablemente en Labán. Sí, ya sé que no nos cae muy simpático, pero hay que hablar un poco de él. Y en cómo trata a su sobrino, yerno, no sabemos cómo llamarlo, o sea, Jacob. Y como vemos que muchas veces ocurre en nuestra vida, Jacob tiene el enemigo en casa. ¿Habéis fijado? O nos da esa sensación. Labán es un tramposo, Labán es un explotador, un envidioso, un hipócrita. Se ha aprovechado de Jacob y de sus hijas miserablemente, de todas las maneras posibles. Y ahora Jacob entiende que esto ya no puede seguir. Parece que han pasado los 14 años, 7 años por Raquel, que luego fue por Lea, otros 7 años por Raquel, que ha cumplido en medio de todo este lío familiar. Y ahora dice: hasta aquí hemos llegado, versículo 28, señálame tu salario y yo te lo daré. Vamos a leer versículos del 30, capítulo 30, perdón, versículos del 25 al 43. Es decir, hasta el final del pasaje. Capítulo 30, versículos del 25 al 43. Aconteció cuando... Y sí, ya sé que es un pasaje un poco raro, así que pongamos todas las neuronas posibles, ¿sí? Para que veamos el panorama. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia a tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario. Otra vez, ¿os fijáis? Dime tú el precio, como hizo antes, y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por hoy todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos y manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y los que eran oscuros del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán.
Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas de los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Uf. Caramba. Sí, Jacob piensa que ha tenido suficiente y le pide a su suegro que le deje regresar a su tierra junto con sus mujeres, con sus hijos, pero Labán le reconoce que Dios me ha prosperado por ti. O sea, no te puedes ir. Yo he prosperado, tú estás prosperando, señálame un salario y yo te lo daré, quédate. Parece como que todavía no le deja ir y Jacob no tiene la fuerza moral todavía de decirle, vale, que no, que me voy, es igual, no me des nada, me voy. No, por temor al hombre o quizás por codicia, o quizás porque ya tiene pensada esta trampa, accede a quedarse todavía más tiempo, pero esta vez ya trabajando para mí. Ahora, lo que yo gane será para mí. No me des nada, solamente las ovejas y las cabras que sean manchadas y listadas y tú quédate las demás. Bueno, Jacob no ha dejado de ser ese tramposo, parece que es una conversación entre tramposos, y parece que ha urdido este plan en base a una especie de método mágico, y parece que se ciña este método mágico, habéis entendido, ¿no? Poner en los abrevaderos las varas de álamo, de avellano, de castaño, que están bondadas, entonces cuando van a parearse a la hora de beber las ovejas, pues entonces parece que esto funcionaba de esta forma. Bueno, todos los eruditos bíblicos y muchos rabinos también a lo largo de los siglos afirman que esta treta de Jacob, de las varas de avellano, castaño y álamo descortezadas en los abrevaderos donde bebían las ovejas, era una clara superstición, pero parece ser que también revelaba una comprensión o un determinado entendimiento de cómo procreaban y se comportaban las ovejas y las cabras. Porque vemos, os dais cuenta que Jacob las selecciona, las aparta, a unas las pone allí, a otras las pone allá, parece que sabe lo que está haciendo. Quizás son métodos pastoriles, que nosotros hemos perdido. Pero el caso es que funciona. Se enriquece el varón, o sea, Jacob, versículo 43, muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Pero de nuevo él sigue acudiendo a sus propios métodos, a su carnalidad, a su forma de entender y ver las cosas. No ora a Dios, no le pide prospérame, dame ganados, dame riquezas, líbrame de mi suegro. No hace nada de esto. Dice, bueno, voy a seguir con mis trampas y con mis tretas. Y se refugia, como habían hecho sus mujeres, con las mandrágoras, también en la superstición y en su propio entendimiento. Esta es la historia de Israel, permanentemente estuvieron cayendo en la superstición, en la falsa religión, en la idolatría, en Egipto y en el desierto, y cuando entraron en Canaán, es su historia, permanentemente queriendo hacer las cosas por sus propios métodos y por medio de las religiones de este mundo. Y así estamos nosotros también, queriendo hacer las cosas en nuestra vida por nuestras propias fuerzas, recurriendo a supersticiones, a supercherías, a magia, a esoterismos que la Biblia condena claramente muchas veces, cuando no muchos hemos sido sacados de un contexto religioso herético, y aun cuando estamos en el pueblo de Dios, todavía utilizamos nuestra fe o las escrituras o la llamada, perdón que lo utilice, religión evangélica como una forma de manipular a Dios y de conseguir las cosas. No seamos tan duros con los patriarcas. El caso es que Jacob prospera y la trampa le sale muy mal a Labán y parece que la trampa le sale muy bien a Jacob. Pero veamos cómo concluye el relato. Capítulo 31, versículos ya del 1 al 16. Hemos dicho que varón se enriquece y tiene muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Han pasado unos 6 años más en los cuales él ha prosperado y ha comprado y ha vendido y se ha enriquecido y ha llegado a ser más próspero que su propio suegro, que su tío Labán. Y
se me ha movido la hoja. Dice así, versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados, y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo de las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondiendo Raquel y Lea, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Jacob es próspero. Jacob es más rico que Labán. Y Labán está empobrecido. Y parece que los hijos de Jacob le tienen envidia, no lo pueden ver. Parece que la riqueza de Jacob es mayor que la de ellos. Dice el pasaje que incluso Labán, su semblante no era para él como había sido antes, o sea que le miraba, no le ponía buena cara, ya le miraba mal, con desaprobación y desagrado. Y en este momento tan delicado, porque ya conocemos a Labán, parece que podemos intuir cierta debilidad en Jacob. Pensamos: quizás ahora Labán y sus hijos puedan causarle algún mal, le puedan quitar todo lo que tiene. Pero Dios, en este momento difícil, 20 años después de manifestarse a Jacob en Betel, aparece de nuevo y le repite las mismas palabras: yo estoy contigo. Y Dios vuelve a decirle, como le dijo en Betel, lo mismo, yo estoy contigo. ¿Acaso creemos que fueron las tretas las que salvaron y las que bendijeron a Jacob? ¿Esos trucos mágicos fueron los que le procuraron ovejas y cabras? La respuesta es un rotundo no. Dios está cumpliendo su promesa, la que había hecho antes de bendecirle, a pesar de sus pecados y a pesar de la opresión de Labán. Y esto lo vemos cuando le explica en los versículos del 4 al 13 a sus esposas lo que ha ocurrido. Fijaos, versículo 5, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Versículo 7, vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y ahora el versículo 9, así quitó el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y ahora, tal como sigue explicando a sus esposas Lea y Raquel, el mismo Dios que se le apareció en Betel, por medio de su ángel, el mensajero del pacto, le dice: verás que todo lo que te he dado es por mí. Todo lo que tienes es por mí. Bien, yo soy quien te ha dado todas las cosas. Yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Esto le recordaría a Israel las palabras que Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Yo he visto todo lo que te está haciendo Labán, toda la opresión. Y ahora, tal como sigue explicando a sus esposas Lea y Raquel, ellas reconocen la mezquindad de su padre y le dicen: haz todo lo que te ha dicho. Y es la primera vez que vemos a estas dos mujeres reconociendo el liderazgo espiritual de su marido. La primera vez.
Y también es la primera vez que vemos algo de consenso y de armonía en este hogar, ¿os dais cuenta? Parece que el tiempo, las pruebas, las dificultades han hecho que ellos se den cuenta de que Dios ha estado detrás de todo lo que les ha ocurrido. Pero han tenido que pasar 20 años. Yo no sé si estás esperando algo de Dios, o alguna respuesta, o que Él te ilumine. No digo que tengas que esperar 20 años. Pero las cosas no siempre vienen inmediatamente, vienen al tiempo de Dios. Y Dios le había dicho a Jacob en Betel: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios prometió traerle de nuevo la tierra prometida y ahora, 20 años después, esto va a ocurrir. Jacob va a volver desde el este, desde Mesopotamia, desde el exilio, desde el alejamiento de Dios a su tierra natal, a su tierra amada. Y muchos de nosotros nos sentimos lejos, ¿verdad? Muchos de nosotros nos sentimos muchas veces lejos del hogar, como si estuviésemos en un lugar al que no pertenecemos. Aún en medio de nuestra familia, en nuestro entorno, nos parece que nos es extraño, que no estamos donde deberíamos estar. Este es un tema que encontramos desde el principio en la Biblia. La humanidad al este del Edén vive exiliada e insatisfecha, lejos de allí donde sabe que pertenece. Como dice C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y estas palabras de Dios a Jacob, en ellas vemos el inicio de este viaje de regreso al hogar, al lugar al que pertenece. Y esto lo veremos en el próximo sermón de Génesis. Dios se le ha manifestado a Jacob en Betel cuando éste no le buscaba, cuando huía de su hermano Esaú, que quería matarlo por sus engaños y manipulaciones. Muchos de los aquí presentes, de los que estamos hoy aquí, podemos decir que Dios se nos manifestó cuando no le buscábamos, cuando no le queríamos, cuando huíamos de Dios. Y Dios cambió todas las cosas en nuestra vida. Y así ocurrió con Jacob. Pero al igual que Jacob, en el momento en que Dios salió a nuestro encuentro, las cosas no necesariamente cambiaron rápidamente. Jacob tardó años. Él tuvo que enfrentarse a sus pecados, a las consecuencias de sus propios errores, a su propia confusión, a su propia contradicción. Igual nos ocurre a nosotros. Las cosas no son fáciles, aun cuando Dios nos ha salvado, aun cuando Dios nos ha redimido, aun cuando Dios nos está bendiciendo, tenemos que luchar con nosotros mismos y con nuestros propios errores y pecados. Pero aún así, Dios no nos deja, Dios sigue bendiciéndonos. Y sí, muchas veces te sentirás alejado de Dios, exiliado de Dios. Pero Dios le dice a Jacob: levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Así que cuando te sientas lejos, cuando te sientas perplejo o perpleja por las cosas que te ocurren, vuelve al principio. Vuelve a donde saliste. No dudes de la bondad y la gracia y la misericordia de Dios. No lo hagas. Somos salvos por su gracia, no por tus obras, no por tus logros, no por nada que tú tengas que hacer especialmente para ganarte la salvación. Él te salvó tal y como eras, como salvó a Jacob tal y como era, un verdadero desastre. Como cantamos: mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Hermanos, la vida del cristiano es un camino de santificación que va de menos a más. Como dice el proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios te busca. Dios te persigue allí donde vayas, como hizo con Jacob. Jacob tuvo que volver a oír la palabra de Dios para encontrar el camino de regreso. Tuvo que ir a su palabra. Y Jacob acabó reconociendo que todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Y se humilló. Y entonces es cuando Dios se le manifiesta y le dice: yo estoy contigo, vuelve a la tierra que te pertenece. Es cuando reconoces tu pecado, cuando te arrepientes, cuando eres consciente de que no es por nuestros méritos o obras, cuando somos conscientes de la gracia de Dios en nuestra vida, que empezamos a estar en el camino correcto.
Entonces, y solamente entonces, cuando entendemos que al menos que Dios enviase a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, que Él es el medio que nos pone en la debida relación con Dios, es cuando Dios nos devuelve al hogar. Dios nos llama a una vida de comunión real y significativa con Él. No es lo que sabes, no es tanto lo que sabes, es lo que es real en tu vida, que tienes una relación con Dios. Como ahora le estaba empezando a pasar a Jacob, y le llevó tiempo. Esa es su gracia, una gracia mayor que nosotros, mayor que nuestros pecados, mayor que tu pasado. La vida cristiana es un constante camino de peregrinaje, de regreso al hogar. De allí donde una vez salimos y donde debemos de regresar. Peregrinos y extranjeros en este mundo hasta que algún día estemos ya de vuelta en Betel, en la tierra prometida. Para concluir, la nación de Israel nunca, nunca, nunca debía olvidar de dónde los había llamado Dios y cómo llegaron a ser la nación que eran. Como Jacob, ellos, sus descendientes, también fueron llamados de una tierra extranjera, Egipto, y llevados de vuelta a su hogar, en medio de pecados, pero también en medio de bendiciones, en medio de idolatría y de superstición, a la tierra prometida. Por eso se consigna esta historia aquí para ellos. Y tampoco debían olvidar que la única esperanza para ellos desde el principio no estaba en ninguno de ellos, ni en el nombre de ninguna de sus tribus. La esperanza estaba solamente en un descendiente de Jacob, que no era ninguno de ellos, sino aquel del que habla Mateo 1:2, cuando el ángel de Dios se le manifiesta a José y le dice: llamarás su nombre Jesús. Esto es, Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación no estaba en los nombres de ninguno de los fundadores de las 12 tribus de Israel, sino en el nombre de Jesús. La salvación no está en ti ni en mí, ni hemos heredado la fe. La fe no se hereda, nace de un encuentro personal con Dios, no depende de tu pedigrí evangélico o familiar. No está para nada en tu grandeza, sea lo que seas, ni seas quien seas en este mundo o en la iglesia. Ni siquiera pertenece a la iglesia en la que te congregues, por muy influyente e importante que ésta sea. Es por medio de seres humanos indignos que Dios hace su voluntad. Y lo ha hecho para la gloria de un solo nombre, el de Jesús. Como dice Filipenses, Dios también, hablando de Cristo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios llamó al indigno Jacob a regresar a la tierra prometida. También a nosotros, seres indignos, nos llama a regresar a la tierra prometida. Dios nos llama con un llamamiento eficaz, fruto de su gracia irresistible y escandalosa. ¿Es un escándalo leer estos pasajes de Génesis? Claro que lo es, con tanta inmoralidad, con tantos desastres familiares, pero Él también nos llama a nosotros siendo pecadores, y lo hace con amor, con gracia, con misericordia, en medio de tu maldad, en medio de nuestra perversión, en medio de nuestra iniquidad, en medio de nuestro egoísmo. Cuando estamos exiliados, alejados de Él, Él nos llama. El Evangelio es la buena noticia de que Dios salva y llama no a santos, sino a pecadores, como a Jacob, como Lea, como Raquel, como tú y como yo. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, esto es vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, en la de Dios. Mas por Él estáis todos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, no somos nada.
Somos necios, somos débiles, somos viles, no somos sabios, ni nobles, ni poderosos. Somos necios como Jacob y Lea y Raquel. Somos aquellos que estúpidamente, vez tras vez, repetimos los mismos pecados sistemáticamente, los mismos errores. Somos insignificantes, débiles, no tenemos ningún poder en nosotros mismos. Y a veces aún nos creemos que somos algo. Pero queridos amigos y hermanos, tengo una buena noticia. Este es el Evangelio. No somos salvos por nosotros, sino que Dios en nuestra vileza y en nuestra debilidad y necedad nos salva de nosotros mismos por medio de Jesucristo. A Él todo el poder y toda la gloria por lo que hace en nuestras vidas y en la Iglesia. Dios se complace en nuestra debilidad para mostrarnos su poder, para avergonzar a los que se creen sabios, fuertes, los que se creen algo no siendo nada, para que nadie se jacte en su presencia, porque Cristo, y solo Cristo, el último y definitivo descendiente de Jacob, es nuestra sabiduría, es nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención, para que no nos gloriemos en nosotros mismos, sino en Él. Amén. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre Dios nuestro, trae redención a nuestras vidas, trae sanación en medio de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra vanagloria, Señor. Sabemos que tú nos has amado con un amor incomprensible, con una gracia mayor que nuestros pecados y vergüenzas. Ya no tenemos que ir fingiendo, ya no tenemos que ir pretendiendo ni maquillando la realidad. Somos lo que somos, Señor, miserables. Pero por medio de Jesucristo tú nos has hecho dignos. Gracias por darnos algo que ni siquiera era nuestro, el arrepentimiento y la fe. Gracias por dárnoslo fruto de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Sigue edificando tu iglesia por medio de hombres y mujeres débiles y pecadores como nosotros, por medio de necios, por medio de personas viles, para que toda la gloria sea para ti y no para nosotros. Y trae redención a aquellos que están alejados de ti, que no ven su vileza, que no ven su debilidad, que no ven su necedad, que se creen sabios, que se creen alguien, que se creen poderosos en sí mismos. Muéstrales con tu amor su necesidad de ti, su debilidad. Dales arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo para salvación, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.